Porque una ciudadanía exigente garantiza una política eficiente, Acción Ciudadana presenta el informe Evolución de los apoyos económicos de los partidos políticos salvadoreños para el periodo 2014-2021. Bueno, buenos días a todos y todas. Gracias por su tiempo, gracias por acompañarnos en la presentación de este informe que, si bien, pues ahorita, gracias al presidente ayer, hay otro tema del cual hablar, tema electoral, pero queremos nosotros hablar de un tema que a nuestro juicio es sumamente relevante por las implicaciones que tiene para la elección 2024, particularmente en el tema de la equidad en la contienda. Y esto es el tema de los apoyos financieros de los partidos políticos. Porque recordemos que un partido político sin recursos, en tiempo y en forma, no puede tener una competencia, no puede desarrollar una competencia electoral equitativa, no puede tener aspiraciones o se le reducen sus aspiraciones de triunfo electoral. Particularmente en este momento, esto aplica con mayor razón para los partidos de oposición. O sea, la oposición política para, digamos, tener aspiraciones y posibilidades de una mayor cuota de poder necesita recursos, necesita financiamiento para llegar a la competencia electoral de una forma holgada y poder promover a sus candidaturas y promover sus propuestas. De lo contrario, pues la oposición va a tener problemas con los resultados electorales. Entonces, ese es el punto. Obviamente hay implicaciones democráticas de por medio. No es hablar solo por hablar del financiamiento de los partidos, sino que las implicaciones que esto tiene para el sistema de partidos, para el sistema democrático. En esa medida, el informe lo que busca es evaluar si los partidos van a tener o no, o se prevé que tengan o no una capacidad aceptable financiera para competir en las elecciones. Esa es, digamos, la idea del informe, observando la tendencia que se ha tenido en estos años en el financiamiento de los partidos políticos. Es decir, este informe no es tanto de transparencia, sino que es de hacer una proyección de las condiciones económicas en que competirán los partidos políticos. Obviamente esto no significa que estamos supliendo la opinión de los partidos, de ninguna manera. Cada partido sabe cómo está financieramente, a dónde le aprieta el zapato, pero nosotros sí queremos poner en la discusión, en el debate, la necesidad de apoyo financiero para los partidos políticos. Eso creemos que es importante más en esta coyuntura. En esa medida, aquí, hagamos el podio, no veo. Oh, no veo. Ahí sí se ve. Perdón, en esa medida, recordar que Acción Ciudadana desde el año 2016 viene haciendo este monitoreo del financiamiento de los partidos, y a esta fecha tenemos datos desde 2014 hasta 2021, obviamente de los partidos que nos han entregado información, porque hay partidos que sí no han cumplido con la ley, no han entregado información. Ya Denise Silíazar les va a contar quiénes son los que no tienen información suficiente porque no la han entregado. En esa medida, a nosotros nos interesa, y ese es el objetivo del informe, ver los nombres de los financistas, pero más que sus nombres, analizar el comportamiento que han tenido durante estos años. Es decir, si han sido donantes constantes, fieles de un partido, o si ya lo abandonaron, por ejemplo. Porque hay casos donde donantes han abandonado partidos políticos y esto ha significado una caída en los ingresos de los partidos. Entonces, ese es, digamos, un primer momento, analizar el comportamiento de los donantes. Y el segundo tiene que ver con las posibles condiciones financieras que podrían tener los partidos. Es decir, ¿van a llegar con apoyos financieros a la elección o no? Ese es el otro punto, partiendo de lo que yo les mencionaba hace un momento. Esto es vital para el acceso a medios de comunicación, teniendo en mente que la campaña electoral ya no se desarrolla mayoritariamente en el territorio, sino que es en redes sociales, en internet, en la televisión, en la radio. Ya cambió, digamos, la forma de acceder al electorado. Entonces, como dicen,
y nosotros lo hemos repetido, si no aparece alguien en la televisión un par de segundos, no existe. Y esto es todavía más crucial para un candidato. Si un candidato no aparece en ningún medio de comunicación, nadie va a saber qué propuesta tiene, quién es, etc. Entonces, se vuelve importante el tema financiero para acceder a medios de comunicación. Con esto no queremos decir que es lo único importante, porque también los partidos necesitan recursos para movilizar a militantes, para las actividades de campaña. O sea, hay una serie de gastos que tienen los partidos con ocasión de una elección que tienen que cubrirla también. Pero nosotros hacemos el énfasis en el tema de la propaganda, que es, digamos, en lo que más gastan los partidos en una elección. En esa medida, queremos ver, y eso ve el informe, el estado de las finanzas de los partidos para, como también ya les mencionaba, visualizar si desde lo financiero están configuradas las condiciones para hablar de una elección con equidad. Esto, obviamente, hay que decirlo, que no es que antes tampoco tuviéramos una equidad en el financiamiento de partidos, porque sí teníamos, digamos, dos partidos mayoritarios con mayores recursos, partidos intermedios con recursos más limitados y los partidos minoritarios con pocos recursos, ¿sí? Pero, digamos, había un pool de partidos con cierto grado de financiamiento que podían, de alguna manera, aspirar a ciertos cargos, ganar cierto número de diputaciones, ciertas alcaldías. Pero ahora tenemos un panorama, y ya vamos a ver los datos, un poco más complicado, porque ya no estamos hablando de 3 o 4 partidos que pueden hacer una campaña electoral y obtener cierto corto de poder, sino que estamos hablando de concentración de recursos y, por lo tanto, concentración de poder y mayor acceso a medios de comunicación. Entonces, ese es, digamos, el tema que queremos plantear. Como ya les decía, el estado de las finanzas de los partidos para ver si están en estas condiciones y, obviamente, queriendo ver también si son saludables las finanzas y son suficientes para generar estas condiciones de igualdad en la contienda. También esto puede, de alguna manera, ver si hay algún cambio en la matriz de financiamiento de los partidos, si ya no están recibiendo los recursos que recibían antes, por ejemplo, de cuota partidaria. También acá se puede ver ese tema, que hay partidos que sí están siendo golpeados por el tema de cuota partidaria. Antes de darle paso a Denise Iliesar para que nos comente los datos, solo les queremos mostrar, que esto está en el informe, cuál es el esquema de análisis que se llevó para el informe, que de alguna manera ya se los acabo de explicar. Primero, hay una disminución de los apoyos financieros a los partidos, que ya ustedes lo van a ver con datos. Luego, tenemos que hay una tendencia negativa a los ingresos de los partidos, es decir, van hacia abajo los ingresos de los partidos. Esto significa que los partidos tienen recursos limitados y porque sus donantes tradicionales están donando menos o ya no están donando. Y esto puede pasar porque los donantes están apoyando a otros partidos, eso puede ser una explicación. Los donantes ya no apoyan a partidos, sino que a candidaturas, o sea, que ya no están dándole dinero a los partidos, sino que a candidatos específicos. Antes se daba esto, pero tal vez ahora pueda tener mayor amplitud este fenómeno de financiar candidaturas. Los donantes ya no aportan a la política, porque esa es otra posibilidad, ya no están dando fondos, o también puede ser una de las causas, que obviamente no aplica a todos, pero a algunos, las cuotas partidarias han ido a la baja. O sea, todo esto puede explicar por qué los partidos tienen menos recursos. Y esto, al final, si esta tendencia continúa, ¿qué es lo que vamos a tener? Los partidos no tendrán solvencia económica para afrontar la elección 2024. O sea, la van a ver más complicada. Ese es el problema, y es un problema democrático. O sea, que un sistema de partidos, que la oposición política de un país no tenga los recursos para una campaña electoral es complicado. Y más cuando hay una situación de concentración de poder y casi un paso de partido hegemónico. Entonces, ahí hay un problema democrático que nosotros queremos advertir que no se está hablando. Hay un problema grave ahí. Y esto, al final, si continúa esta tendencia, como les decía, ¿qué es lo que va a afectar? La institucionalidad de los partidos.
O sea, van a haber partidos que de seguro van a tener que ser cancelados, partidos que se van a afectados en sus finanzas, que van a descuidar algunos aspectos de su institucionalidad porque no tienen los recursos suficientes. También va a afectar la competencia equitativa en la elección. O sea, van a haber desbalances grandes en la elección en temas de propaganda, por ejemplo. Y esto sumémosle que, obviamente, y esto lo han hecho todos los gobiernos, se pone a disposición del partido oficial toda la maquinaria del Estado, toda la propaganda, todo lo que hacen en favor del partido. Entonces, a eso sumémosle que si no tienen recursos los partidos, el gobierno va a tener todo a su favor, entonces hace una situación todavía más complicada para los partidos de oposición. También afecta el pluralismo político, por lo que ya mencionaba. O sea, partidos que tal vez no desaparezcan, pero sea difícil que accedan a una cuota de poder, que no logren a nivel municipal ganar una alcaldía o ganar cierto número de diputados, y con el cambio que se anunció allá todavía se vuelve más complicado el panorama de que un partido pueda ganar una alcaldía, porque sin duda va a haber alguna redistribución de poblaciones en las circunscripciones municipales para garantizar que el Partido Nuevas Ideas tenga una ventaja. Eso sin duda que lo van a hacer. Entonces complica más el escenario de la oposición. Y el último termina afectando la democracia, sin duda. Porque acá no es hablar en favor de los partidos de oposición, sino que es hablar del sistema democrático. El sistema democrático, hay un grupo de partidos, que son los partidos de oposición, que deben tener cierto nivel de poder, que deben de tener cierta voz, que deben de tener ciertas condiciones para hacer ese contrapeso. Esa es la oposición, hacer contrapeso a las decisiones que tome el partido oficial, el gobierno. En esa medida, esta situación financiera, a nuestro juicio, pone también en riesgo esta estabilidad democrática, la estabilidad del sistema de partidos, que muchos estudiosos de la materia han señalado que El Salvador había tenido durante estos años en un sistema de partidos de los más estables. Entonces, todo esto se está poniendo en mayor riesgo, más del que ya pueda tener, con la baja de las finanzas de los partidos. Entonces, eso es lo que les queríamos comentar de inicio, el tema de la trascendencia o la importancia de este tema. O sea, no es, como les mencionaba hace un momento, hablar en favor de partidos, sino que es un problema democrático que no se está abordando, que no se está viendo y que se puede agravar si, por ejemplo, hay restricciones en la entrega de deuda política, por ejemplo, que ya el ministro de Hacienda decía que en su momento se iba a hablar de esto, pero no sabemos cuál va a ser el comportamiento, si van a entregar o no fondos que por ley, por constitución, le corresponden a los partidos. Entonces, si no hay esa entrega en tiempo y en forma, este panorama que les hemos planteado se complica más. Bueno, dejo a Denise Iliesar, coordinadora del Centro de Monitoreo Político, para que nos presente algunos de los datos más relevantes del informe. Bueno, muy buenos días a todos y todas y muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana a la presentación de un informe más del Centro de Monitoreo Político. Esta mañana el informe que presentamos se denomina Evolución de los apoyos económicos de los partidos políticos salvadoreños y es un informe que busca detallar cuál ha sido el comportamiento de los apoyos o los aportes privados que han obtenido los partidos políticos desde el año 2014 hasta el año 2021. Como ya señalaba el licenciado Escobar, desde una perspectiva política es importante analizar este tipo de temáticas porque nos brindan algunas nociones sobre el futuro de las finanzas de los partidos políticos y de cara a un proceso electoral como el de 2024 es importante que tengamos partidos políticos fortalecidos financieramente para que estos puedan proporcionar a la ciudadanía o den a conocer pues sus programas de gobierno, sus propuestas, sus proyectos y demás. Así que es importante pues tener en presente esta temática financiera de los partidos políticos. Brevemente, para comenzar, hay que decir que esta investigación retoma los datos de 11 partidos políticos, es decir, de los partidos Arena, CD, Democracia Salvadoreña, FMLN, GANA, PCN, PDC,
PSP, Nuevas Ideas, Nuestro Tiempo y el partido Vamos. La principal fuente de información de este reporte son los listados de donantes de los partidos políticos que los mismos partidos han hecho entrega a Acción Ciudadana y que velan todavía por la transparencia y año con año los continúan entregando, y también los listados de donantes del Ministerio de Hacienda. Hay que señalar que este reporte no contiene información oficial del partido Nuevas Ideas, y es que el partido político desde su fundación no nos ha entregado la información financiera solicitada, ni tampoco lo ha hecho público a través de los canales de información. Y también es importante señalar que no contamos con el listado de donantes del Ministerio de Hacienda del año 2021, y es que la institución pública por primera vez no nos negó, pero no nos entregó la información solicitada. Bueno, lo primero que hay que decir es que los partidos políticos salvadoreños han obtenido desde 2014 hasta 2021 un total de 72.5 millones de dólares. Estos datos provienen de un total de 68,000 registros de donación aproximadamente. De acuerdo con los datos y analizando la gráfica, podemos observar que existe una tendencia decreciente en los datos. Esta situación es más crítica desde el año 2020 y posteriormente también en 2021. ¿A qué se puede deber esto? Pues ya lo mencionaba el licenciado Escobar, pues probablemente algunos donantes han migrado a otras fuerzas políticas de las que no tenemos información. También muchos partidos políticos han cesado sus mecanismos de cuota partidaria porque, por ejemplo, sus militantes ya no están dentro del aparato público, o porque también ciertamente los financistas están aportando a las candidaturas y no a los partidos políticos. Hay que señalar también que este es un dato bastante preocupante lo que observamos en el año 2021. Y es que, por ejemplo, los datos indican un valor incluso menor a lo registrado en otros años electorales. Y este es un dato muy interesante que tenemos que tener presente porque vamos a un proceso electoral. Y si en 2021 ya teníamos datos de aportes económicos bajos, es probable que en la siguiente campaña electoral, el próximo año, los aportes puedan verse todavía más reducidos. En relación al apoyo que han realizado las personas naturales a los partidos políticos, los datos demuestran una tendencia decreciente, tanto en los registros de donación como en los montos de aportación. Al menos en el caso de los registros de donación no es tan crítica la situación porque se ha mantenido de alguna manera estable, pero sí lo es crítica en el caso de los montos de aportación. Y es que, por ejemplo, en 2014 los partidos obtuvieron 2.5 millones de dólares y en el año 2021 apenas alcanzaron los 399,000. De manera interactiva podemos observar el comportamiento que han tenido las personas naturales, de los apoyos que han realizado las personas naturales a los partidos políticos. Obviamente observamos que desde 2014 hasta 2018 es el partido FMLN quien lleva la delantera respecto a otros partidos políticos. Y claro, esto es así porque el partido dependía en mayor medida del mecanismo de cuota partidaria. Lastimosamente, no contamos con los datos oficiales de los últimos años, pero sí podemos inferir que debido a que muchos militantes ya no están dentro del aparato público, obviamente este mecanismo ha cesado. En el caso de las personas jurídicas, pues la situación es todavía más crítica, y es que también los registros de donación van a la baja y también los montos de aportación. Por ejemplo, en el año 2021 solamente se registraron 120 donantes, cuando el promedio del periodo rondaba los 203, es decir, muy abajo del promedio. Lo mismo sucede en el caso de los montos de aportación. Partidos políticos han dejado de tener al menos 16 millones en 2014 y en 2021 apenas llegaron a 1 millón de dólares. Nuevamente podemos observar de forma interactiva cuál ha sido el comportamiento de los apoyos económicos de las personas jurídicas, y en este caso pues es el Partido Arena quien lidera
pues lleva la delantera respecto a los demás partidos políticos, pues es quien ha sido financiado mayoritariamente por personas jurídicas en el periodo analizado. Bueno, a manera de resumen en esta parte, podemos decir que los registros de las personas naturales y los registros de las personas jurídicas han disminuido desde 2014 hasta 2021. Esta situación se hace más evidente en el caso de las personas jurídicas y se hace todavía más evidente desde el año 2020, es decir, desde el año de la pandemia del COVID-19. Y solo para apuntar, si bien es cierto que las personas naturales representan el mayor porcentaje de donantes del total de partidos políticos, en realidad quienes aportan más a la política son las personas jurídicas. Son ellos quienes tienen los mayores apoyos económicos hacia los partidos políticos. Aproximadamente el 78% de las aportaciones corresponden a las personas jurídicas, 20% a las personas naturales y un 2% a otro tipo de ingresos como recaudación de fondos, rifas, colectas y demás. También quisimos hacer un análisis respecto a cuántas personas jurídicas que habían donado en 2014 se mantienen donando aún en 2021. Y lo que los datos nos señalan es que de 295 personas jurídicas que estaban registradas en 2014, únicamente 18% de ellas donó en 2021. Es decir, que un aproximado de 82% ya no lo hizo en dicho año. Aquí traemos unos ejemplos respecto al comportamiento que han tenido algunas personas jurídicas que han sido donantes de partidos políticos en varios años y como podemos observar existe una tendencia decreciente en los datos. La mayoría de las personas jurídicas aportaban grandes cantidades en 2014 y ya en 2021-2020 sus montos de aportación se ven reducidos. Bueno, vamos a ir por partido político. En el caso del partido Arena, los datos nos señalan que existe una leve tendencia a la baja en el caso de los apoyos realizados por personas naturales. Y es que al menos en 2021 aumentó un 55% el total de los registros de donación respecto a 2014. En el caso de las personas jurídicas, pues esta situación es contraria porque sin duda el monto de 2021 disminuyó un 68% respecto a 2014. También quisimos hacer un análisis respecto a cuál era el comportamiento de la evolución de los apoyos económicos, de los mayores apoyos económicos que ha tenido el Partido Arena. Para eso tomamos en consideración los 10 mayores donantes y lo que los datos nos indican es que de las 10 personas jurídicas que más han aportado a dicho instituto político, al menos 2 de estas han sido fieles, por así decirlo. Han donado en los 8 años de estudio. En el caso del partido CD, pues no tenemos la información completa porque el partido político no nos entregó en algunos años los datos solicitados, pero podemos observar a través de los gráficos que existe una tendencia decreciente en los apoyos económicos de personas naturales y de personas jurídicas. También detectamos que de los mayores donantes que tuvo el partido político, únicamente 2 personas naturales al menos donaron en 4 años. En relación al Partido Democracia Salvadoreña, los datos nos indican que en cuanto al apoyo de los donantes naturales, pues se ha visto un aumento, bueno, de hecho se ha mantenido, ¿verdad? Teniendo en 2014 una persona registrada y en 2021 nuevamente una. En el caso de los donantes jurídicos, pues existe una tendencia a la baja también. Y podemos observar que del total de los mayores donantes de dicho partido político, al menos una persona natural y una persona jurídica han donado en 5 de los 8 años de estudio. En el caso del partido FMLN, lastimosamente no contamos con los datos de 2021, pero ya para 2020 sí podíamos observar que existía una tendencia decreciente en el caso de los apoyos económicos realizados por las personas naturales y también en el caso de las personas jurídicas. Esta situación es más evidente, como pueden observar,
en el caso de los aportes naturales. Y es que el partido ha pasado de registrar al menos 3.000 donantes en 2017 a registrar únicamente 125 en el año 2020. Aquí, a diferencia de otros partidos políticos, podemos ver que los mayores donantes de dicho instituto político son personas naturales. En específico, son funcionarios o exfuncionarios públicos que donaban a dicho instituto político. Y como puede observarse, al menos de los 10 donantes, los 10 mayores donantes de dicho instituto político, al menos 6 personas naturales lo hacían año con año, en los 7 años de estudio. Probablemente en 2021 esta cantidad ya no se veía reflejada porque ya el partido salía del gobierno. En el caso del partido Gana, observamos también una disminución de los apoyos económicos de las personas naturales y también una disminución de los apoyos de las personas jurídicas. A diferencia de otros partidos políticos, solo identificamos que una persona natural se mantuvo de alguna manera fiel dentro del partido porque de los 8 años del periodo analizado, donó 7 años. En el caso de nuestro tiempo, también observamos una diferencia respecto a otros partidos políticos, y es que observamos una tendencia creciente en los apoyos económicos realizados por personas naturales y por personas jurídicas. Al menos desde su fundación, 3 personas naturales se han mantenido fiel dentro del partido político porque han donado en los 3 años que tiene de existencia. En el caso de Nuevas Ideas, lastimosamente no contamos con toda la información del partido político, pero podemos observar con algunos datos que existía una tendencia creciente en el caso de los apoyos económicos de personas naturales. Ciertamente y probablemente este número todavía es mayor, pero no podemos comprobarlo ante la falta de información. Y con los únicos datos que tenemos disponibles, identificamos que una persona jurídica al menos había donado 2 veces en el periodo analizado. En el caso del partido PCN, observamos también una tendencia decreciente en los apoyos económicos realizados por personas naturales y personas jurídicas. Tal vez no es tan significativa como en otros partidos políticos. Y podemos observar que al menos 2 personas jurídicas al menos habían donado en 5 y 4 años del periodo analizado. Es decir, se habían mantenido un poco fiel al partido político en términos de aportaciones. En el caso del partido PDC, observamos una tendencia creciente en el caso de los apoyos de las personas naturales, mientras que en el caso de las personas jurídicas una tendencia decreciente. De los 10 mayores donantes del partido político, al menos una persona jurídica había donado en 6 de los años analizados del periodo. El partido PSP no tenemos mayor información, pero con lo que tenemos podemos observar una tendencia decreciente en el número de apoyos económicos de personas naturales y jurídicas, y al menos una persona natural y 2 personas jurídicas habían donado en 2 años con los datos obtenidos. Y por último, en el caso del partido Vamos, al igual que en el partido Nuestro Tiempo, observamos una tendencia creciente en el caso de los apoyos económicos de personas naturales y personas jurídicas. Y podemos observar que de los 10 mayores donantes del partido político en el periodo analizado, al menos 4 personas naturales habían estado donando al partido político en los últimos 3 años. Esos serían los principales datos. Dejo al licenciado Escobar con las conclusiones. Gracias, licenciada. Ya para terminar, solo remarcar algunas cosas que yo creo que ustedes ya se hicieron una idea con los datos de cómo está la tendencia. O sea, la tendencia de los partidos, de los ingresos de los partidos políticos, particularmente de oposición, van a la baja. Eso creo que es evidente. Aquí lo que queremos plantear es que en el caso de quienes han financiado la política, que no es nada nuevo lo que vamos a decir, pero igual los datos nos muestran es que las empresas son las que han financiado la política salvadoreña, excepción del caso del FMLN, que ha sido financiado mayoritariamente, al menos en los registros oficiales que nos entregaron, por personas naturales, particularmente funcionarios, que incluso en 5 años tenían donaciones por cerca de $70,000 que habían aportado al partido. Y obviamente por deuda política. Ahora, lo que sí nos muestran los datos
es que los apoyos financieros a los partidos de oposición han disminuido, y en algunos casos muy drásticamente. Y esto obviamente tiene un impacto en sus aspiraciones electorales en 2024, como ya lo habíamos mencionado. Aquí vienen preguntas que queremos plantear. ¿A dónde han migrado estos grandes donantes? Lo que nos indica la lógica es que están aportando al Partido Nuevas Ideas. Allá están donando. Lo que pasa es que no tenemos datos, no lo podemos comprobar. Hacienda tampoco nos da la información, porque recuérdense que los partidos están obligados a reportar las donaciones que reciben al Ministerio de Hacienda para efectos tributarios. Y sin duda lo están haciendo, pero no están entregando la información, ni el partido tampoco. Entonces, ahí podríamos, a esta pregunta, podríamos pensar que esta es la respuesta. Están financiando al Partido Nuevas Ideas. Aunque no tenemos datos para justificarlo, corroborarlo, pero sí, eso es, digamos, lo más lógico que podría estar pasando. Aquí decimos, ¿aportan a otras fuerzas políticas o al contrario, están apoyando a candidaturas? Porque también esa es una posibilidad, que ya no le doy al partido, sino que le doy al candidato. Pero darle al candidato tiene riesgos mayores. ¿Por qué? Porque un partido político medianamente tienen, o sea, digo medianamente porque hay unos que tienen más, otros que tienen menos, sistemas de control interno que impiden que entre, por ejemplo, o dificulta que entre fondos ilícitos a financiar una campaña. Pero un candidato no tiene esos filtros, o sea, un candidato no tiene control interno. Entonces, ahí hay un riesgo de que se filtre dinero del crimen organizado a financiar una campaña, fondos públicos financiando una campaña, dinero de gobiernos extranjeros financiando una campaña. ¿Por qué? Porque los candidatos no tienen control. O sea, un candidato no tiene ningún control sobre el dinero que le entra. Mientras que un partido sí puede tener un mayor control, que digo, tampoco es que sea un control idóneo, pero sí tienen mayores controles que un candidato. Entonces ahí hay un riesgo también en esta posibilidad de que se esté financiando campañas de candidatos directamente y no de partidos. Y la última pregunta de esta que planteamos es, o tal vez han dejado de financiar la política. Algunas empresas, algunas personas naturales ya no están aportando a la política, porque probablemente no crean en otra propuesta política, pero saben que si siguen apoyando la de su preferencia, pueda tener alguna represalia de parte del gobierno. O sea y de hecho, gente de partidos nos ha comentado que precisamente se han dado casos de acoso desde el gobierno hacia algunos financistas, que le dicen, ¿por qué están donándole a este partido? Y más si tienen contratos con el Estado. Entonces se vuelve delicado el asunto también acá. Ahora, otra de las conclusiones que se dan, o sea, que podemos derivarlas de los datos que se acaban de presentar, la oposición tiene menos respaldo de los grandes aportantes de la política, lo que dificulta que puedan competir y difundir su propaganda. O sea, estos datos, digo, son incompletos, como lo decía la licenciada, porque no tenemos toda la información, pero sí los datos nos muestran esa tendencia de que esos grandes aportantes o han disminuido la cantidad de aportes o ya no lo están haciendo. Entonces, la oposición tiene ese problema. No van a tener, si esta tendencia sigue, van a tener menos recursos para la campaña. Y aquí, de nuevo, otra pregunta. ¿Cómo va a competir la oposición si no tienen el respaldo de estos grandes aportantes? Y como mencionaba al inicio, ¿y qué pasaría si la deuda política no se entrega? O si la deuda política, en el supuesto que se entregue, va a suplir las necesidades económicas de los partidos. O sea, también esa es otra valoración que hay que hacer. Entonces, de continuar la tendencia, que ya se ha reflejado en los datos, en 2024 la oposición va a enfrentar graves problemas para financiarse. O sea, lo va a tener un poco más complicada. Obviamente algunos más fácil que otros, pero van a tener complicada sus posibilidades de acceder a financiamiento y por lo tanto esto va a afectar, como lo hemos repetido y queremos insistir, en sus posibilidades de promover candidatos y propuestas.
porque de eso se trata al final la preocupación. Si la oposición va a encontrar estas oportunidades, estas condiciones para tener mayores posibilidades de una cuota de poder mayor que la que tienen actualmente. Entonces, esos son los datos que les queríamos mostrar y como decimos, remarcamos, hay partidos políticos que entregan la información, pero tenemos otros que no dan la información. Y es lamentable que el partido Nuevas Ideas no entregue esa información. Es lamentable que el FMLN ya lleve un par de años que tampoco nos entrega la información. Porque esto obviamente nos permitiría tener un panorama mejor de las finanzas de los partidos. Así que nos quedamos hasta acá. Abrimos el espacio para comentarios, dudas, preguntas que se puedan tener sobre la presentación del informe. Y si no las hubieran, pues les agradecemos la asistencia y ya tienen, entiendo, el QR con el informe. Es de esta manera que damos por concluida la presentación del informe Evolución de los apoyos económicos de los partidos políticos salvadoreños para el periodo 2014-2021. Este informe está disponible en www.accion-ciudadana.org.